¿Qué tal a todos? Bienvenidos al siguiente tema de la materia de Administración de Recursos Humanos y vamos a ver en este punto el marco legal. Bien, el marco legal para los recursos humanos se enfoca básicamente en el artículo 123 constitucional. Recordemos que la Constitución Política de México es la máxima carta magna de nuestra nación, entonces es la máxima ley que hay en nuestra nación. Nada hay por encima de ella. ¿Y qué dice el artículo 123? Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En el 123 me establece en el artículo 123 que toda persona tiene derecho a trabajar y que sea un trabajo digno y respetado. Esa es la base constitucional, pero la ley específica que se refiere hacia el trabajo es la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver algunos antecedentes de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo de 1960 es la máxima ley del derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución Política, en la cual se consagró los derechos del trabajo en su artículo 123. La fecha de la aprobación de la Ley Federal del Trabajo data del 2 de diciembre de 1969. Su fecha de publicación es el 1 de abril de 1970 y entró en vigor el 1 de mayo de 1970. ¿Qué es esta Ley Federal de Trabajo? Es la ley en donde se emanan todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. Aquí vemos que entra en vigor en el 1 de mayo de 1970 y nos dice que está, digamos, en el rango jerárquico, está la Constitución Política encima de todas y de ahí está la Ley Federal del Trabajo. No hay nada encima de la Constitución, entonces la Constitución es lo máximo, después la Ley Federal del Trabajo. Y bien, continuamos. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Es una ley que garantiza los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del patrón dentro del marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ley se encuentran todos los derechos que tiene el trabajador y obligaciones también, y como del patrón, y de todo esto dentro de un marco legal, dentro de la legalidad que establece pues en sí esta ley. Entonces todos los derechos que tiene el trabajador están dentro de esta ley. ¿Para qué sirve la Ley Federal del Trabajo? Sirve para normalizar las relaciones laborales entre un patrón y un empleado, y en ella están estipulados los derechos y obligaciones para ambas partes. Es un poquito igual que el que es, pero eso nos sirve para normalizar las relaciones. ¿Para qué nos sirve la ley? Para normalizar relaciones entre patrón y empleado. Bien, en conclusión, podemos comprender que esta ley contiene disposiciones legales que protegen las garantías individuales de los trabajadores y determina conceptos que forman parte del vínculo patrón, trabajo, trabajador. Es muy importante que todos conozcamos la Ley Federal del Trabajo. Muchas veces como trabajadores no sabemos o sabemos muy poco de esta. Sabemos que existe tal vez, o inclusive algunas personas ni saben que existe esta ley. Y después de eso, de saber que existe, no hacen más por leer esta Ley Federal del Trabajo, donde nos garantiza muchísimos beneficios que nos da como trabajador. Entonces, yo sí les invitaría a que puedan descargar su Ley Federal del Trabajo de la Cámara de Diputados. Es muy bueno que sepan sus derechos como trabajadores, inclusive si eres patrón, a qué estás obligado a darle a tus trabajadores. Entonces está ya está en PDF, está disponible. Si no tienen acceso a un PDF, a algún teléfono, a algún dispositivo electrónico, pueden asistir a una librería y ahí pueden adquirir su Ley Federal del Trabajo. Es barata, no está muy cara, pero es muy importante que ustedes conozcan sus derechos como trabajadores. Esta ley en sí respalda más los derechos del trabajador, a qué tiene derecho. Y muchas veces el no conocer este tipo de leyes nos hacen caer en una explotación laboral por no conocer nuestros derechos. E inclusive como patrón puedes explotar a tu trabajador sin saber que lo estás explotando.
Entonces eso te puede abrir un panorama de lo que está permitido, de lo que no está permitido, de lo que está regulado, etcétera. Ahí te viene una gran y extensa disposición y ejemplos de cómo elaborar ciertas cosas. Si ustedes descargan su ley federal del trabajo y en algún artículo o en algún capítulo, algún título no le entienden, pueden escribirme en un comentario y con todo gusto les explico de qué habla ese artículo. Y bueno, yo no soy abogado laboralista, soy contador público, pero les puedo asesorar en comprender un poco más de la ley, cómo funciona. Bien, hasta aquí este video, espero les haya servido. Denle like, compartir y suscríbanse y para más videos más adelante.